Listo, ahora sí. Entonces, como les está diciendo, bienvenidos a todos. Bienvenidos. La idea es que, eh, tal como dice el título del webinar, es más que todo como la parte de edición, pero para abordar la edición, pues vamos a ir a la parte teórica, como comprender un poco sobre el concepto de inteligencia artificial, que es un poco complejo, pero digamos que se abordan los diferentes aspectos y diferentes maneras de cómo uno cotidianamente, a través de los diferentes dispositivos, pues uno puede realizar este tipo de manera automáticamente. O sea, nosotros estamos inmersos y sumergidos en este tipo de circunstancias con la inteligencia artificial, pero esta vez es como aclarar un poco de qué se trata. ¿Listos? Bueno, ese aplicativo que ustedes ven aquí, como me pueden ver como una forma de caricatura, es precisamente eso, un ejemplo de inteligencia artificial. Y yo creo que ustedes se preguntarán cómo funciona. Pues funciona de una manera muy interesante y lo que hace es hacer un reconocimiento. Es que siguen ingresando más personas. Entonces, hace un reconocimiento facial a través de una red neuronal que hace un reconocimiento algorítmico a través de una base de datos a través de un aplicativo. Es decir, que por ejemplo lo que estamos viendo en este momento acá, con mi rostro caricaturesco, es posible hacer, si yo por ejemplo giro mi rostro, hay como una sucesión de imágenes cuadro a cuadro donde podemos notar de que estas imágenes pues ya no es que sean automáticamente ya dibujadas por el computador, ni mucho menos, sino que son imágenes que ya están predeterminadas. ¿Qué quiere decir esto? De que son imágenes en donde, supongamos, si yo pongo el aplicativo, ese aplicativo va a hacer conexión a una base de datos y esa base de datos hay más o menos mínimo por ahí unos 2000 rostros de diferentes caricaturas. Por ejemplo, si yo realizo, supongamos, un gesto bastante de lo normal, ¿sí? O un gesto bastante más diferente a que como lo identifican los patrones de reconocimiento, pues va a cambiar sustancialmente. Si yo hago esto, entonces sí cómo va a cambiar la estructura facial del rostro. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta lo interesante cómo es que funciona un poco. Entonces realmente es eso. Hay cada vez más información y esa automatización. Entonces, como les acabo de decir, es una base de datos en donde hace conexión al aplicativo y automáticamente lo que hace es reconocer y aplicar automáticamente esos puntos de reconocimiento dentro de nuestro rostro. ¿Listo? No sé, alguna pregunta frente a eso lo que estoy haciendo. Bueno, esto es un aplicativo que se llama Snapchat. No sé si lo hayan escuchado, se llama así. Yo lo pongo acá. Snapchat. Creo que así es. Así se llama el aplicativo. Y tiene diferentes opciones, como se pueden dar cuenta. Pues está este, que me puede convertir la cara en un niño todo tierno. No se burlen. Uno que bueno, hay muchos muy interesantes. La mayoría son más que todo como estéticos, especialmente como para las chicas. Entonces mire que uno es como para ponerle pestañina, otro para ponerles. Este también se ve interesante. Entonces, mire, aquí con este quiero que ustedes se den cuenta de que hace reconocimiento de los elementos más prominentes del rostro y en este caso es los ojos, por supuesto, y la boca. ¿Por qué la boca? Pues la boca porque tiene una forma particular y por los dientes y entonces identifica todos esos patrones y por eso es que lo que hace es que haces un aumento en ciertas áreas del rostro. Entonces, en el anterior, como lo vimos, es como reconocer una base de datos de diferentes rostros, de patrones de reconocimiento según la cercanía entre los ojos y la boca, y obviamente el tamaño del rostro. Y aquí es simplemente, elige estos puntos de aquí de la boca, de los ojos, y lo que hace es cortarlos, o sea, lo que hace es recortarlos, los ojos, la boca, y simplemente hace como una especie de calado o difuminado alrededor, y lo que le hace es zoom, y ya, automáticamente, ¿ok? Para que me entiendan un poco cómo es que funciona esto. Bueno, aquí hay varios muy interesantes, para que lo descarguen y se diviertan con esto. Digamos que eso también es para uno divertirse,
Esto es una de las muchas formas o diversas maneras de poder uno tener en cuenta de abordar la inteligencia artificial, ¿ok? Venga, yo les voy a compartir un software que se llama Character Animator para que ustedes se den cuenta un poco cómo es el sistema. Entonces aquí vamos a ver una ventana. Entonces aquí yo tengo este software y yo me puedo convertir automáticamente en cualquiera de estos muñequitos. Entonces pues, se pueden dar cuenta que hay hasta muñequitos casi en 3D, diseñados desde vectores o inclusive con mapas de bits. Por ejemplo, este es uno de 3D. Si yo por ejemplo le doy clic aquí, entonces mira lo que va a pasar. Quiero que se den cuenta algo interesante. Entonces aquí vemos el muñequito, que ahí yo estoy hablando. ¿Sí? Entonces está reconociendo que yo estoy abriendo y cerrando la boca. Entonces esperen, si yo aquí en esta parte yo defino cuál va a ser la entrada de video, permítanme un momento, cuál va a ser la entrada. Es que no la estoy reconociendo. Reconoce, antes aquí por ejemplo ya no está reconociendo patrones de distancias y elementos del rostro, sino está reconociendo algo que se llama los bisemas. ¿Qué quiere decir los bisemas? Los bisemas es que el software identifica ciertos acentos de diferentes grados de sonidos, ya sea agudos o graves, y hace que se convierta como en diferentes vocalizaciones. Si yo digo oh, si ve que el muñequito lo entiende como si estuviese haciendo oh de esta forma, ¿sí ven? Si yo digo ah, entonces es una forma en donde ustedes puedan identificar que no solamente la inteligencia artificial está basada en el reconocimiento de las imágenes, sino también a través del sonido. Es que me encanta mucho este software porque nos permite como ver y reconocer cómo es que funciona un poco sobre el sistema de inteligencia artificial. Este software nos permite también como identificar cómo es que el software reconoce algunos puntos dentro del rostro y ya. Es que no encuentro como... Ah, aquí. Ya. Es este. Pero no lo estoy identificando. No lo identifica. Mira, yo lo cierro. Y lo abro otra vez. Bueno, el software se llama Character Animator. Venga, ya les escribo. Es de Adobe. Es un software muy reciente. Animator. Si esta vez funciona. Yo creo que sí. Definitivamente no quiere reconocer la cámara. Bueno, solamente reconoce los diferentes sonidos de acuerdo a los bisemas. Entonces, ¿cuáles son los bisemas? Por ejemplo, yo aquí con este software puedo grabar mi voz desde acá, desde el botoncito de grabar, y el momento que yo le dé clic ahí, pues simplemente empiezo a cantar, a hablar, a decir lo que yo quiera, y en el momento en que ya deje de decir las cosas, pues simplemente le doy aquí y ya automáticamente se genera algo lo que se llama los bisemas. Entonces, ¿qué significa eso? Para que ustedes entiendan de qué se trata, que eso se utiliza muchísimo para el reconocimiento de la voz. Entonces aquí miren los bisemas y vamos a ver y encontrar que aquí
Entonces aquí, por ejemplo, está identificando la A. Entonces aquí está identificando la A. Aquí la D, la U, ¿sí ve? La S, ¿sí ve? Y si yo la quiero alargar, por ejemplo, esos espacios que están acá es porque no está diciendo nada. Aquí la M, mire, E, D, ¿sí ve? Tan chévere. Y uno le puede cambiar, siempre y cuando, dependiendo qué es lo que esté diciendo. Entonces, mira, aquí están los bisemas, en la forma en cómo está constituida la forma de la boca, en la forma en cómo se pronuncian las palabras. ¿Sí ven? Entonces, aquí ustedes ya se imaginan que la U, F, L, A, O, E, I, D, S y M. ¿Ok? Entonces, digamos que ese es un lenguaje universal que se utiliza en la mayoría de los acentos en diferentes idiomas. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta de que ese tipo de sistemas que ahora, pues, digamos que se ha generalizado, porque hay un software que yo creo que está supremamente avanzado hoy en día, se llama TextAloud, y es lo mismo que escuchamos en los buses del Transmilenio, o cuando escuchamos a veces en la en cualquier operadora de manera automatizada, y ahí encontramos que en esa operadora, por ejemplo en el Transmilenio, o inclusive con videos tutoriales, con esos videos de YouTube, en donde encontramos a un señor que habla: hola amigos, aquí les vengo a presentar cómo se vive en Colombia. Entonces así habla, casi una voz como robótica. Pero ¿qué significa esto? Realmente lo que significa es que esa voz que al principio escuchábamos con estas características significaba de que es de un software de un acento español que se llama Jorge, ¿sí? Entonces ya han sacado varios acentos aquí en Latinoamérica, y que tiene diferentes nombres. Por ejemplo, el de aquí en Colombia creo que se llama Carolina, el de Argentina se llama Francisca. Tiene diferentes nombres y con diferentes géneros, que permite como acercarnos un poco en la forma como es la traducción y interpretación de las formas de interpretar la forma de hablar, los acentos. Entonces, de alguna otra forma, se acerca un poco como a la manera de la voz humana, pero aún así está un poco mecanizada. Por ejemplo, en algún momento que hayan escuchado precisamente lo de un video tutorial en YouTube, en donde está el personaje que va a reír y no lo puede hacer, como nosotros cotidianamente lo hacemos de manera expresiva. Entonces, por ejemplo, cuando el personaje va a reír, hace ja, 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 y no lo hace como nosotros lo hacemos tan expresivamente. ¿Ok? No sé, alguna pregunta. Bueno, creo que ahí vamos bien. Realmente es algo interesante que yo quiero que entiendan, porque esto nos permite precisamente de que esos son Aló, Ronald. métodos que uno puede identificar frente a la inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Vas a comentar algo? Sí, Sí, señor. Jesús. Ronald, discúlpame. Estoy viendo el software, estoy viendo el software Animation, pero esos software no son de carácter educativo, sino son de carácter comercial. ¿Sí, Ronald? Puede funcionar para las dos. Digamos que en Adobe, aquí entre nosotros, pues yo lo tengo de manera gratuita porque está todo el proceso de hackeo, porque todos los software, absolutamente todos los software, toca pagar, pues obviamente por el trabajo de los realizadores y etcétera, pero es un software educativo que nos permite, así como lo hice ahorita, grabar algunas acentuaciones. O sea, a mí me encanta mucho este software porque, a diferencia de muchos otros, en el sentido de con la animación, pues es casi cuadrada en la forma como está hablando el personaje. Es decir, como que solamente los ojos y la boca y ya. Entonces, este software es maravilloso porque permite tener más expresiones y transmitir más emociones. Entonces, no me funcionó la cámara ahorita, pero aún así identificaba los bisemas, que eran los diferentes acentos, y también permitía estirar el rostro, las cejas, la boca, la nariz, inclusive hasta estirar la parte de los cachetes, en fin. Entonces, digamos que
esa parte de lo que yo les decía ahorita a ustedes era eso, de que permite como reconocer varios, no solamente las cejas, la nariz, los ojos, la boca, sino varios puntos del rostro, inclusive hasta esta parte de acá los identifica, y eso hace que sea más expresivo el muñeco cuando nosotros estamos frente a nuestra webcam o nuestra cámara. Y claro, entonces ustedes de pronto, uno que lo que hace con este software, uno lo que hace, yo te les muestro un video donde yo hice algo parecido, y bueno, como les decía, entonces ustedes por ejemplo, pueden escoger cualquier personaje, el que ustedes quieran y ustedes mismos lo pueden diseñar, ya sea con Illustrator o con Photoshop, o ustedes mismos lo pueden crear desde el principio. Toca seguir unos patrones del formato para poder reconocer, obviamente, no solamente el rostro, sino también el cuerpo. Entonces, ¿qué se hace? Pues ustedes graban lo que quieran hacer, hablan, dicen lo que tengan que hacer, luego se exporta el muñequito para que el fondo quede transparente, ¿sí? El muñequito quede transparente y solamente aparezca el personaje, y se pueda ya editar, por ejemplo, en otro software, como Premiere, u otro software así que pronto hayan trabajado. ¿Y qué es lo que se hace ahí? Ahí sí se puede aplicar un fondo, se puede animar como uno quiera. Entonces, venga, yo les muestro cómo es. Así rápidamente. Bueno, yo tengo este. Pero venga, yo les muestro otro. Lo tengo. Bueno, aquí está. Bienvenidos a mi canal, me llamo Ronnie, les vengo a mostrar una diferencia muy interesante que muchos se han preguntado y quieren saber. Se trata de saber la diferencia entre una cámara de un teléfono celular y una cámara profesional o semiprofesional a modo general. Por lo tanto, les muestro las 5 razones por las que deben adquirir una cámara de fotos de acuerdo a las necesidades y modos de uso. Por eso les vengo a mostrar. Entonces, como se pudieron dar cuenta, miren lo interesante como es de... Digamos que aquí es un robot y no tiene tantas expresiones faciales, pero muchas de las otras personajes que uno descarga, uno puede realizar, es un poco más expresivo por lo que les acabo de decir. Yo les voy a compartir precisamente aquí con mi celular algunas de las opciones que nos permite facilitar la edición en el video. Entonces, eso también quiero también explicar, no solamente dentro de los elementos faciales, del audio, sino también quiero explicarles de la parte del reconocimiento del color dentro de la imagen, que eso también se hace mucho énfasis en la inteligencia artificial. Pues venga, yo les comparto aquí rápidamente. Entonces, por ejemplo, ustedes como pueden ver acá, yo estoy compartiendo pantalla, ¿sí? Sí. Entonces aquí yo tengo mi celular, como se pueden dar cuenta, y yo tengo este video que hoy me grabé. Entonces yo tengo este video. Entonces aquí haciendo bailando, lo que sea, como pueden darse cuenta, jajaja. Y bueno, ¿qué es lo que yo quiero con este video? Que inclusive la misma opción de Meet, que ya sé que es un aplicativo, también una extensión que se descarga que reconoce solamente no el rostro, los elementos faciales, sino también el cuerpo de la persona,
y lo que hace es difuminar el fondo. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, aquí yo me puse un poco lento, porque está reconociendo, digamos que mi cuerpo, la parte corporal, y listo. Entonces aquí ya, y miren, entonces aquí lo que hace es hacer un desenfoque para que no, de pronto no intervenga tanto lo que está detrás mío, que eso se utiliza muchísimo. Pero bueno, aquí lo que yo les voy a explicar es un aplicativo muy chévere que se puede hacer en línea, cómo borrar el fondo del personaje o de la persona, cómo se hace, que es lo mismo que está haciendo acá que en este momento con la cámara. Hay una página que se llama Screen, espera a ver cómo es que se llama. Se llama, uy, no lo tengo acá. Mira, ¿cómo es que se llama? Yo no la anoté. Bueno, venga, yo lo busco aquí. Así se llama. Uns Screen, así se llama la página. Entonces usted le dan clic aquí, mire tan chévere. Entonces ustedes aquí, mire que, y lo que hace es simplemente, voy a subir mi clip de video, voy a buscarlo, y voy a elegirlo, y mire, ahí se pueden dar cuenta de que automáticamente está borrando el fondo. Entonces digamos que eso en edición de video a nivel profesional es algo complicado, es difícil. Si es difícil hacerlo con una sola imagen, ¿cómo será hacerlo en video con fotogramas? Que son varias fotogramas por segundo, varias imágenes por segundo. Entonces listos, aquí ya quedó mi video. ¿Sí es tan interesante? Ronald, no te observamos, ¿no? No estás compartiendo pantalla, perdón, Ronald. Sí, yo estoy compartiendo con el celular, la pantalla del celular. No, pero no se está viendo. No, No te no se vemos, ve lo que Ronald. estás haciendo. Se ve negro. Ah, bueno, disculpe. Ya mira detrás.